sacado de toda la gama que tiene Yogyakarta, que es un poco más amplia. Primero, el derecho al trabajo, el derecho a formar familia, el derecho a la seguridad, a una vivienda adecuada y a otras medidas de protección, el derecho a la educación, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y la protección contra abusos médicos. En general, la actitud que se tomó para redactar el informe es determinar la obligación que tiene el Estado dentro de sus diversos niveles para poder garantizar el goce de los derechos que acabo de mencionar. Hay una lista bastante larga sobre faltas recurrentes por parte del Estado en los diversos niveles. En el caso del derecho al trabajo, no existe una legislación adecuada que prohíba la discriminación por orientación sexual e identidad de género dentro de los centros laborales. Ahí se explicitan algunos casos en donde ha habido en donde ha ocurrido estos hechos. El derecho a formar familia. La incapacidad del Estado para reconocer los lazos afectivos que desarrollan las personas LGB es hasta ahora mínimo e insuficiente. No se reconoce ni la familia, ni la capacidad de los seguros, ni las pensiones, ¿no? Es una amplia gama. Esto trae como consecuencia la incapacidad para reconocer el derecho a acceder, por ejemplo, a viviendas, en los programas que el Estado promueve, a la seguridad social, ¿no? También en el derecho a la educación hemos encontrado casos de discriminación a partir de las escuelas, ¿no? En donde hay que resaltar que los niños, las niñas y los adolescentes también deben ser, como sujetos de derecho, analizados desde la perspectiva de la orientación sexual y la identidad de género, porque esto es un problema muy grande, porque los niños, las niñas y algunos adolescentes son discriminados de las escuelas. No existen planes curriculares en donde se incorpore el enfoque de diversidad sexual y por tanto existe discriminación por parte de diversas autoridades, ¿no? El otro aspecto que es importante es la protección contra los abusos médicos, que lo liga al derecho a gozar del más alto nivel posible de salud. La perspectiva del informe aquí fue observar que el Estado peruano aún no ha desarrollado una legislación clara sobre las condiciones de salud o los problemas de salud que se presentan en la población LGB. Ahí habría que hacer énfasis en cómo el VIH ha constreñido la problemática de salud dentro de la comunidad, haciendo casi un efecto metonímico entre VIH y comunidad LGBT, el cual debe ser ampliado para ver otros tipos de problemas y además incorporar, por ejemplo, a la población lésbica que por razones epidemiológicas no se incorporan dentro de estas políticas. Ahora, el cuarto, que es la obligación de proteger el derecho a la vida. Bueno, un problema muy importante ha sido los abusos cometidos por las autoridades, específicamente la Policía Nacional, pero también el Ejército, con respecto a la defensa de la vida de las personas que pertenecen a la comunidad LGBT. Hay dos casos específicos, no voy a desarrollarlos. Uno es el de Jeffrey Peña y el otro es de Luis Alberto Rojas. Casos que aún ahora no encuentran justicia en los tribunales y que recurrentemente son sometidos a un acto discriminatorio en donde no se respeta el debido proceso y cosas por el estilo. Finalmente, el quinto capítulo, que habla sobre la garantía al acceso a la justicia. Todos los anteriores capítulos hablan sobre la vulnerabilidad,
sobre el estado de vulneración a la cual está sometida la población LGBT. Este, finalmente, remarca y reafirma este estado al observar que no existen procesos adecuados dentro de la administración de justicia en donde las personas de la comunidad puedan sentirse satisfechos o reparados, ¿no? Ahí también existen casos específicos. Hay algo que hay que relevar. Dentro del el Comité de Reparaciones post-CBR ya ha habido una reparación a una persona trans entre las víctimas de las cuales hablaba Susel dentro del conflicto de la violencia política, ¿no? de hace 10 años, ¿no? Y eso también es importante dejarlo muy en claro. Finalmente, a mí me gustaría hablar sobre en qué se inserta en la redacción de este informe. Creo que es importante definirlo dentro del horizonte cultural de los derechos humanos y de la democracia. Es decir, las comunidades LGBT no pueden solamente observar sus derechos como una parcela más del Estado, del cual somos parte, sino que debe de promover y luchar para que diversas acciones construyan un Estado más justo, en donde se crucen los derechos determinados o los derechos defendidos por los diversos movimientos sociales. Estoy hablando del movimiento obrero, estoy hablando de los movimientos étnicos, lo indígena, lo afro, estoy hablando de todas estas variedades que en el horizonte, y solamente así, cuando los movimientos puedan converger en una lucha importante, puedan defender su legalidad, su espíritu democrático y su inserción, su verdadera inserción dentro de